Bienvenidos a Renovando Nuestra Mente, un podcast para cambiar nuestra forma de pensar y ver la vida por medio del mensaje bíblico, con el propósito de modelar a Jesús al mundo y ser la sal y la luz que éste necesita. Asegúrate de suscribirte a una de nuestras plataformas Spotify y Google Podcast para más contenido. Ahora con ustedes, su anfitrión Jason Jackson. Sean todos muy bienvenidos a otro episodio más. Soy su anfitrión Jason Jackson y me complace poder estar con ustedes trayéndoles el último episodio de esta serie explorando la última semana de Jesús. Y como te decía el día de ayer, esta semana ha sido de bastante bendición en lo personal porque he podido reflexionar, he podido meditar en cuanto a las implicaciones de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y espero que estos episodios hayan podido de alguna manera bendecir tu vida, llenándote de paz, de alegría, de esperanza en Cristo Jesús. Y si eso ha pasado en tu vida, déjame decirte de que eso trae alegría a mi corazón, porque esa es mi intención de hacer estos episodios, de que pues ustedes puedan ser beneficiados de alguna u otra manera. Quizás te preguntes por qué no hay un video todavía para los que están viendo por medio de YouTube. Y la razón es que en lo que yo estaba preparando el episodio, editándolo para ser más específico, me di cuenta de que perdí ciertas grabaciones, siendo la introducción una de ellas. Así que voy a hacer una narración de voz nada más. Si me estás escuchando, pues no va a haber ningún problema, pero para aquellos que van a estar viendo el video, van a ver en ciertas ocasiones que quizás la imagen se separe y mi voz va a ir corriendo, y pues va a ser debido a eso, ¿no? De que pues voy a hacer una narración en ese caso porque pues perdí cierta cantidad, ciertas grabaciones, pero pues vamos a seguir hacia adelante. Así que para los que son nuevos y nos están viendo por primera vez, hemos analizado la última semana de Jesús, no a grandes rasgos, pero hemos visto ciertos eventos que culminaron, ¿no?, en lo que fue el día de ayer, sobre Jesús en la cruz, expresando sus últimas palabras antes de morir. Y en la primera de ellas, que estuvimos hablando de esto, de la Semana Santa, explorando la pasión de Cristo, el primer evento en su vida fue acerca de la última entrada de Jesús a Jerusalén el día domingo, el primer domingo. Después ahí nos saltamos ciertos días hasta que llegamos al jueves, donde vimos a nuestro Señor tomando la última cena con sus discípulos antes de él ser arrestado y ser sentenciado a muerte. Y el sábado estuvimos analizando el día viernes, que fue acerca de Jesús ya estando colgado en el madero y pronunciando sus últimas palabras. Si tú eres nuevo y no has visto o has escuchado ni uno de estos episodios que te he estado mencionando, voy a dejar toda la información en la descripción del video y también en las plataformas de audio voy a estar dejando toda esa información ahí por si gustas escuchar los primeros esos y después volver aquí. Así que el día de hoy vamos a estar viendo a Jesús, el Mesías, resucitado. El episodio anterior vemos que Jesús murió, exclamó consumado es, y después de eso expiró o entregó el Espíritu, y ahí lo dejamos. No mencionamos nada acerca de Jesús siendo resucitado, pero eso es lo que vamos a ver hoy, que Jesús no quedó en la tumba, no quedó colgado en el madero, sino que, como dicen las Escrituras, que al tercer día iba a resucitar. Y entonces para esto quiero que vamos a analizar 3 puntos importantes, que el primero de ellos va a ser la noticia de la resurrección, después va a ser las apariciones de Jesús y el tercer punto va a ser las implicaciones de la resurrección. Hemos venido utilizando el Evangelio de Lucas para ver los últimos eventos, los últimos sucesos en la vida del Señor Jesucristo antes de su muerte y de su resurrección.
Y la razón por la cual he utilizado Lucas es porque Lucas en sí es un recuento, es una investigación personal de Lucas que se le hizo a él importante hacerla para luego enviársela a cierta persona para que esta persona se diera cuenta de que su fe estaba fundamentada en algo. Y esta investigación fue hecha de su parte, si se puede decir, tratando de entrevistar a los testigos oculares, aquellas personas que fueron testigas, que palparon este gran evento de la resurrección. Y es por eso que quiero leerte cómo él se expresa, el mismo Lucas, en el capítulo 1, verso 1 al 4. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como las que nos han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Para Lucas era importante que Teófilo supiera que su fe estaba fundamentada en hechos concretos, no simplemente en dichos, no simplemente en fábulas o algo parecido, sino que a Lucas le pareció conveniente hacer su propia investigación para luego fortalecer la fe de esta persona llamada Teófilo. Y es por eso que en el capítulo 24 de Lucas, el cual vamos a estar analizando, Lucas va a presentar evidencias o estos casos donde personas oculares tuvieron una experiencia con este Jesús resucitado, el Mesías. Así que primeramente, antes de ir a las apariciones de Jesús mismo, vayamos primero a una gran noticia. Después de que Jesús muriera, fue bajado de la cruz y fue sepultado el día previo al día de reposo, al sábado, donde los judíos cesan de sus trabajos para descansar, para dedicarle ese día al Señor, por lo cual los judíos o los seguidores de Jesús tuvieron que bajar el cuerpo de Jesús rápidamente que llegara esa hora del sábado. A él lo pusieron en la tumba y Lucas nos va a contar que en el primer día de la semana, o sea, es decir, el domingo, las mujeres que eran seguidoras de Jesús vinieron a la tumba y encontraron una gran sorpresa. Mira lo que dice Lucas 24:1 en adelante. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron juntas a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas e inclinando sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Aquí tenemos la gran noticia, ¿no? De que primero analicemos a estas mujeres, ¿no? Ya es el primer día de la semana, el domingo. Ellas van con el objetivo de ungir el cuerpo del Señor. Y el ungirlo, el cuerpo de los muertos en aquel tiempo era algo normal. Ellos usaban cierto tipo de especies para perfumar el cadáver de la persona muerta. Entonces, ellas iban con ese objetivo, con esa misión. Y otros evangelios nos dicen de que mientras ellas iban de camino, ellas iban pensando, tenían una preocupación de que quién les iba a remover la piedra. Porque en aquel tiempo eran cuevas donde se enterraban a las personas, donde se depositaban a los muertos. Y la piedra, pues obviamente era puesta para que personas no entraran y robaran el cuerpo o algo parecido. Entonces, esa era la preocupación de las mujeres. ¿Quién nos va a abrir? ¿Quién va a remover esta piedra? Pero para sorpresa de ellas, al llegar, pues nos acaba de decir Lucas de que encontraron la piedra removida. Y cuando entraron, el cuerpo de Jesucristo no estaba.
Y lo interesante de esta noticia, porque la noticia es dada aquí por los ángeles, lo interesante de esta noticia es de que los ángeles, o sea, les pregunta a ella, ¿qué están haciendo aquí? Él ha resucitado. O sea, Él no está aquí, Él ha resucitado. Esa es la noticia de que Jesucristo, la razón por la cual la tumba está abierta es porque Él ha resucitado. Yo escuchaba a un predicador decir que, y esto me pareció muy interesante, de que en sí la piedra no se había abierto para que Jesucristo pudiera salir, sino que la piedra había sido removida para que las personas pudieran ver de que Él había resucitado. O sea, no era tanto de que para que Jesús saliera, sino que era para que las personas pudieran entrar y darse cuenta de que Él ya no estaba en esa tumba, de que Él se había levantado. Me pareció muy interesante porque esto me hizo pensar en el hecho de que Jesús, su resurrección, fue un evento público, no fue un evento aislado donde simplemente una persona fue que la vio y comentó acerca de esto, sino que fue un evento público donde todo aquel que tenía la voluntad de creer pudiera ver a Jesucristo resucitado. Y quiero que también notemos ahora de que la base de esta noticia se remonta o está basada en las mismas palabras del Señor Jesús que les había dicho a sus discípulos hace tiempo atrás, y esta es la base de esta gran noticia. El verso 5. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Esta fue la base de esta gran noticia, ¿no? Que el Señor mismo sabía de lo que Él venía a hacer a Jerusalén, al mundo, a morir, y que al tercer día iba a resucitar. Pero ¿por qué esta noticia fue basada en esto, en estas mismas palabras de Jesús? Porque al parecer los mismos seguidores de Jesús habían olvidado estas palabras. Mira el versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresaron del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Vemos de que ha de haber sido por el dolor que ellas sentían por la muerte del Señor, o simplemente ellos tampoco no habían comprendido al 100% acerca de las palabras de Jesús, de que Él tenía que morir y resucitar al tercer día. Pero no fue hasta el momento que los ángeles le recordaron a ellas de que Jesucristo mismo había dicho de que al tercer día Él iba a resucitar. Hasta ese momento ellas no se habían acordado. Recordemos de que ellas venían para ungir el cuerpo. Ellas no venían con el pensamiento de ir a ver lo que ya estaba resucitado, sino que esa fue la sorpresa, esa fue el anuncio que ellas recibieron, ¿no? De que Jesús se había levantado de los muertos. Él no está entre los muertos, sino que Él vive. Entonces ellas salieron, se dirigieron hacia los discípulos y se lo dijeron, se los contaron. Y este anuncio es tan interesante porque en todos los evangelios nos dicen de que Jesucristo primeramente se les apareció. Primeramente, el anuncio fue dado a las mujeres, a las seguidoras de Jesús, y las apariciones primeras, las primeras interacciones que hubo con Cristo resucitado y sus seguidores no fueron con los 12, sino que fueron con las mujeres, que fueron sus seguidoras. ¿Y por qué es esto interesante? Porque esta noticia, que primeramente fue dada de los ángeles a las mujeres y después las mujeres a los discípulos, ¿por qué es interesante que a las mujeres? ¿Por qué? Porque mira, el hecho de que una mujer en aquel tiempo, sí, tenían esta costumbre, esta perspectiva de que el testimonio o la palabra de una mujer no era muy confiable. Así que en un tribunal, por lo menos, si una mujer quería testificar en algo, por lo menos tendrían que tener 2
mujeres testigas. De lo contrario, la palabra de una mujer no contaba como creíble. Entonces vemos que Jesús, Dios permite esta forma fuera de lo normal. Son mujeres las que ahora tienen que traer la noticia de que Jesucristo ha resucitado, de que Jesucristo se levantó de los muertos. Y es por eso que vemos la reacción de los discípulos. Mira cómo dice el verso 11. Y a ellos, o sea, a los discípulos o a los apóstoles, estas palabras de las mujeres le parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro e inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a una casa maravillado de lo que había acontecido. Si la resurrección fuera algo inventado, si la resurrección hubiera sido creado por hombres, ¿por qué usar a las mujeres como la primer fuente, como la primera información? Es decir, en otras palabras, si el testimonio, la palabra de una mujer no era confiable en aquel tiempo, ¿por qué poner a las mujeres como las primeras recipientes para entregar el mensaje, esta noticia a los discípulos? O sea, yo me imagino de que si la resurrección hubiera sido algo inventada, me imagino de que las personas que hubieran inventado hubieran puesto de que Jesús se les apareció a los líderes, a los 12 hombres, ¿no? O en este caso ya los 11. O se le hubiera aparecido a reyes, se le hubiera aparecido a sus enemigos, enfrente de sus enemigos. Pero qué peculiar de que Jesús haya hecho su aparición y el mensaje primeramente, ¿no? La declaración de esta gran noticia hubiera sido hacia mujeres. Por eso a Pedro y a los demás apóstoles se les hizo raro, ¿no? Y no les creyeron al principio. Y para ellos asesorarse de que ellas estaban diciendo la verdad, tuvieron que ellos mismos ir. Y en este caso, pues Pedro fue y se dio cuenta por él mismo de que el cuerpo de Jesús no estaba allí. Ahora, vemos que esto nada más, primeramente, solamente fue una noticia. Pero en el momento todavía no habían visto a Cristo resucitado. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo segmento, la aparición del Señor Jesús. Las apariciones de Jesús, por lo menos en los 4 evangelios, se nos muestran de que fueron ciertas ocasiones, fueron varias veces en las cuales Jesús hizo su aparición personal a sus discípulos. En el evangelio de Lucas vamos a encontrar que en ese mismo día del domingo, en ese mismo día, en la tarde de ese domingo, Él se le apareció a 2 de sus discípulos. Y esto nos cuenta Lucas de que eran 2 seguidores de Jesús que iban por un camino hacia Emaús. Y mientras ellos iban caminando, ellos iban meditando acerca de lo que había ocurrido en Jerusalén, de que su maestro, de que el Señor Jesús había muerto. Vamos a leer, dice siempre el mismo capítulo de Lucas, verso 13 en adelante. Y aquí en aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿tú eres el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas en que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno,
que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Es interesante, ¿no? De que vemos que estos discípulos iban caminando, iban tristes, iban ellos discutiendo acerca de lo que había pasado. Y quizás Lucas no nos dice de qué venían hablando, pero podríamos deducir de que a lo mejor ellos venían hablando acerca de eso, de que esperaban de que Jesús viniera y redimiera a Israel. Me imagino que la conversación de estas personas era en torno a de que si Cristo fue quien dijo ser el Mesías de Israel, el Mesías, ¿por qué murió? No sé si a lo mejor ellos llegaron a escuchar cuando Jesús dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me imagino que si ellos llegaron a escuchar esas palabras, se han de haber preguntado ellos mismos, pero si Él es el Mesías, ¿por qué declara esto? ¿Qué acaso no es este el rey de Israel? ¿Y cómo es que está muriendo? ¿Cómo es que está siendo muerto en una cruz? Si esta persona está diciendo ser hijo de Dios, está diciendo ser Dios mismo, ¿cómo es que está muriendo en una cruz? Y vemos que más adelante ellos mismos dicen en Lucas que ellos tenían esa esperanza de que este Jesús iba a redimir a Israel. Vemos de que ellos nuevamente, entonces estos discípulos no habían comprendido. Ellos no se habían acordado de las palabras del Señor Jesús que les había dicho anteriormente, que Él iba a resucitar al tercer día. Mira cómo ellos mismos lo dicen. Y ellos le dijeron las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como los principales. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Ellos estaban conscientes de que 3 días habían pasado, pero como te digo, nuevamente ellos aún no habían comprendido, ellos todavía no se habían acordado de las palabras del Maestro. Y esto nos habla de una gran importancia de recordar la palabra del Señor, ¿no? Cuando pasamos en momentos difíciles donde miramos que nada tiene sentido, en esos momentos se nos tiende a olvidar qué es las promesas de Dios, se nos tiende a olvidar que Dios es soberano, de que Dios tiene un plan en nuestras vidas, para nuestras vidas. Y eso tiende a pasarnos como seres humanos, ¿no? De que cuando pasan momentos difíciles, cosas confusas, comenzamos a olvidar esto de la palabra, de las promesas de Dios. Y eso es lo que pasó con estos discípulos. Ellos, al ver lo que había sucedido, los confundió más. Y en ellos, en lugar de recordar las palabras del Señor, ellos estaban tristes en cuanto a eso. Y es por eso que el mismo Señor Jesucristo les regañó, les exhortó de esta manera, desde el verso 22. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Al parecer estos discípulos, estos dos, aún no le habían creído las palabras a las mujeres, de que ellas habían ido y habían escuchado la gran noticia de que Jesús había sido resucitado. Pero ¿sabes cuál es cuál es el punto aquí? De que ellos todavía no habían visto a Jesús. Ellos todavía no habían palpado, no habían visto por ellos mismos ver al Señor Jesucristo. Y es por esto de que ellos no creyeron. Ellos no creyeron a las palabras, al anuncio de los ángeles y al anuncio de las mujeres. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos esta tendencia de que al no verlo, no lo creemos. Se nos hace muy difícil, ¿no?, poder confiar
confiarle a Dios cuando nosotros no lo vemos, cuando nosotros no lo vemos actuar en nuestras vidas. Sé que a veces suele ser difícil confiar en sus palabras, confiar en lo que Dios ha dicho por medio de su palabra, porque los problemas nos hacen perder la vista. Pero estos discípulos no se habían captado de que el mismo Señor Jesucristo se les estaba apareciendo a ellos en ese momento, en ese preciso instante. Pero ¿sabes? El Señor dice en la misma palabra de que sus ojos habían sido velados para que ellos no comprendieran, para que ellos no vieran quién era este hombre con quien ellos estaban hablando. Sigamos leyendo. Verso 25. Entonces Jesús les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria?» Bueno, aquí fue donde perdí cierta parte de la grabación en el proceso de la edición, pero no hay problema, voy a hacer aquí una narración. Me quedé en el verso 27, dice: «Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras». Como venía diciendo de que los ojos de estos discípulos estaban cerrados, no podían comprender quién era quien estaba hablando con ellos, porque, como había dicho, ellos habían olvidado las palabras de Jesús, que tenía que morir y luego resucitar. Pero vemos que Jesús tomó el tiempo, y esto es algo que siempre lo vemos a través de los evangelios, que cada vez que los discípulos no comprendían, el Señor tomaba el tiempo para después explicarles. Y es lo que ahora hizo en este momento, de que el Señor les exhortó: «Oh insensatos y tardos de corazón». Pero después dice que los llevó a las escrituras, y dice que comenzando desde Moisés y continuando por los profetas, les explicó referente a él mismo. O sea, tomó las escrituras para traerles y decirles: miren, comprendan de que esto era necesario, que tenía que pasar, que el Mesías, el rey de los judíos, iba a morir por la nación, por el mundo, pero luego iba a resucitar al tercer día. Y no fue hasta ese momento que el Señor los llevó a las escrituras, que dicen ellos después que sus corazones comenzaron a arder. Mira lo que dice en el verso 32. «¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras?» Y me gusta el comentario de un pastor que dice que antes en ese momento no ardió la ropa que traían, porque vieron que las escrituras comenzaron a hacer sentido, por lo cual el Espíritu Santo comenzó a tocar sus corazones de una forma que ellos podían sentir. O sea, pudieron por lo menos en ese momento ellos comprender. Y cuando llegaron a esa ciudad y invitaron a Jesús, ahí Jesús les abrió sus ojos y ellos pudieron reconocer que esa persona con quien ellos venían hablando en el camino era el Señor Jesús. Entonces vimos que esta fue la primera forma en cómo Jesús se le tuvo que aparecer a sus discípulos para que ellos creyeran de que Él había resucitado. Ahora vamos a analizar la segunda ocasión en la cual Él se les apareció a sus discípulos. Y en este caso Jesús hizo su aparición cuando se encontraban ya un grupo mayor. Ya no eran 2, sino que ya eran 10, los 10 de los discípulos. Y en este caso no se encontraba Tomás, el apóstol, del cual Juan en su evangelio nos habla acerca de su incredulidad. Pero en este caso vemos que Jesús en su aparición, Él tuvo que nuevamente mostrarle a ellos de que Él era realmente el Mesías, de que Él era Jesús mismo quien había resucitado de entre los muertos. Y Lucas nos dice de que los discípulos estaban en esta, si se podría decir, en estos sentimientos encontrados de incredulidad y de alegría, como de decir, o sea, no puedo creer lo que estoy viendo. Es como decir, o sea, ¿no te ha pasado que quizás eso de que no has visto a una persona por mucho, mucho tiempo y cuando la ves
te alegras, pero a la misma vez te preguntas, no, ¿en realidad te estoy viendo? ¿En realidad eres tú? O sea, los sentimientos en los cuales los discípulos se encontraban en esta ocasión. Y por eso Jesús tuvo que presentarles pruebas a ellos. Vamos a leer lo que Lucas nos dice. El verso 36. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que yo soy mismo. Palpadme y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó y comió delante de ellos. Qué hermoso esto, ¿no? De que imagínate al Señor Jesucristo apareciéndose a ellos, después de que ellos mismos fueron testigos de que fue muerto, de que fue crucificado, y ahora verlo. Obviamente vas a quedar en un estado de shock donde, ¿qué hago? ¿Eres realmente tú, Señor? ¿Cómo debo de reaccionar en esa forma? ¿No? Entonces, se me hace muy, muy lindo de parte del Señor que miren mis manos y mis pies. Créanlo, sí soy yo. Sé que ustedes quizás no pueden creer lo que están viendo, pero miren, soy yo. Y Lucas nos dice, ¿no? De que para añadirle a esto, Jesús les dijo: ¿tienen algo de comer? ¿Tengo hambre? ¿Por qué? Porque, o sea, un espíritu no puede comer, como el mismo Señor Jesús dice, un espíritu no tiene carne, no tiene hueso. Pero el Señor, vemos de que Él tuvo paciencia con sus discípulos, de que a pesar de que al principio les costó creer de que Él había resucitado, el Señor tomó su tiempo en decirles, en presentárseles, ¿no? Y decirles: miren mis manos y mis pies. ¿Sabes? Y esto es algo bien importante, porque en el cielo vamos a ver las mismas manos, los mismos pies que fueron atravesados en las manos de Jesús, en los pies de Jesús. Y vamos a ver esas marcas como esa señal de lo que Él hizo por nosotros, de lo que Él tuvo que pasar para que nosotros pudiéramos tener esa relación directa con el Padre. Es tan importante de que el Señor va a mantener estas marcas. Aun cuando nosotros estemos en su presencia, vamos a poder ver estas marcas como pruebas, como evidencia. Mira lo que yo hice por ti. De la misma manera que Él se presentó a sus discípulos, de esa manera se va a presentar hacia nosotros un día. Y nosotros vamos a estar alegres, a adorar su nombre, ver sus marcas, ver sus heridas, su costado. Y es interesante de que nuevamente Jesús tuvo que presentarle esto al apóstol Tomás, que fue el que, si se podría decir así, el que se declaró más incrédulo que los demás, porque él mismo dijo, ¿no? De que hasta que yo no vea sus marcas, hasta que yo no meta mis dedos en sus heridas, no voy a creer que Jesús ha resucitado. Entonces vemos que Jesús se le apareció, ¿no? Y en este caso se le apareció nuevamente a los discípulos, y en ese caso en Juan estaban todos, incluido Tomás. Y cuando Tomás lo vio, Jesús le presentó otra vez sus marcas. Le dijo: Tomás, mira, tócame. En ese caso, Tomás se arrodilló, adoró y dijo: mi Señor y mi Dios. Esa es la misma actitud que nosotros vamos a tener en ese día, me imagino, donde vamos a arrodillarnos, a decir: mi Señor y mi Dios, te adoro, porque ahora veo que tus manos fueron atravesadas por mí, fueron clavadas
por mi pecado. Y ahora vamos a adorar, glorificar su nombre. Además de Jesús presentarles las evidencias de sus marcas, Él nuevamente recurre a las Escrituras para nuevamente mostrarle a ellos de que esto del Mesías tenía que suceder. Vamos a leer el verso 44 en adelante. Y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Nuevamente vemos que Lucas, desde el comienzo de la buena noticia que fue dada de los ángeles a las mujeres y de las mujeres a los discípulos, siempre se nos dice de que estas apariciones y estas noticias, todas tuvieron su base en las Escrituras. Todo fue ya establecido desde tiempos antiguos de que el Mesías tenía que morir y luego resucitar, habría de pasar. Esto ya estaba planeado, esto ya estaba en los planes de Dios, que tenía que suceder de esta forma. ¿Y por qué es esto importante de ir a las Escrituras, de ir y analizar y comprobar si las Escrituras hablan acerca de esto? Y esto es lo que vamos a analizar en el próximo segmento. Ya hemos analizado acerca de la noticia que recibieron los discípulos en cuanto a la resurrección de Jesús. Hemos analizado las apariciones que el Señor Jesús tuvo que hacer para que sus discípulos pudieran creer aún más de que Él había resucitado. Y vemos de que pues así fue. Entonces la gran pregunta ante todo esto es: ¿por qué es importante la resurrección? ¿Y qué? ¿Cómo eso me ayuda a mí? ¿Por qué es relevante analizar y creer, aferrarnos a esta fe de que Jesucristo resucitó de entre los muertos? ¿Por qué es esto importante de que un hombre haya resucitado? Déjame decirte que la resurrección es la base, es el fundamento, es el pilar donde toda nuestra fe, nuestra teología está sujeta. Es decir, que si llegas a cortar esa doctrina, esta creencia, esta fe de la resurrección, si se llegara a descubrir de que la resurrección nunca ocurrió, entonces todo nuestro castillo que hemos construido de la fe y de la teología se cae abajo. Todo se desborona. El cristianismo deja de existir si se llegara a probar de que la resurrección nunca ocurrió. Entonces nuestra fe es en vano, nuestra fe se echa a perder. ¿Por qué? Porque la resurrección es la garantía, es una garantía de que Cristo es quien dijo haber sido y de que Él va a cumplir lo que dijo que iba a hacer. Solo ponte a pensar de que si Jesús no hubiera resucitado, o ponte a pensar de esta forma, ¿no? Imagínate una persona que viene a tu ciudad, viene a tu pueblo y te dice que Él es hijo de Dios, que Él es Dios y que Él
te va a liberar de tus pecados, va a hacer esto, te promete tantas cosas y te dice, ¿no? Y me van a matar, pero yo voy a resucitar al tercer día. ¿Te imaginas que, o sea, eso pase y tú esperes con ansia esos 3 días y nada pasa? Esta persona que te había dicho que va a resucitar y no pasó. O sea, ¿qué garantías tienes tú de que todo lo que él prometió, e incluso de levantarse de los muertos y no hacerlo, o sea, que no resucitó, qué garantía hay de que todo lo que él te prometió se va a realizar en tu vida? Jesús nos prometió que él nos iba a reconciliar con el Padre, de que Él iba a perdonar nuestros pecados, de que Él iba a justificarnos delante del Padre. Él nos prometió eso. Y si Él no hubiera resucitado, ¿qué base, qué fundamento tenemos nosotros como creyentes de que Jesucristo hizo eso si Él no resucitó? Si estás viendo por qué es importante la resurrección, te estás dando cuenta de lo relevante que es para nuestras vidas aferrarnos a esta fe de la resurrección. Y cuando digo que nos aferremos a esta fe, no me estoy refiriendo a aferrarte a una fe sin fundamento, porque ya hemos visto de que este fundamento está arraigada misma en la palabra de Dios, en su palabra, de que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día. Quiero compartirte las palabras del apóstol Pablo, que él estaba solucionando este problema que había en la iglesia de Corintio, donde algunos estaban creyendo de que los muertos que habían estado en Cristo no iban a resucitar, o sea, de que no iba a haber una resurrección de muertos en un futuro. Entonces Pablo, para contraatacar esa doctrina de que no iba a haber resurrección, él tuvo que traer el caso de Jesús. Vamos a leer 1 Corintios 15, 3 en adelante. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Espero que vayas comprendiendo la magnitud de esta realidad, de que si Cristo no resucitó de los muertos, en vano es nuestra fe. Y como dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, nuestros pecados entonces todavía no han sido perdonados. Qué gran daño nos haría a nosotros si si se descubriera de que Cristo no resucitó de entre los muertos. Y el mismo apóstol Pablo dice de que entonces nosotros seríamos personas dignos de lástima, porque hemos pasado toda una vida creyendo, agarrándonos en una fe sin fundamento, en una fe sin garantía, en una fe sin razones. Pero amado oyente, tú que eres seguidor de Jesucristo, quiero que te aferres a esa garantía de que Jesucristo ha resucitado de los muertos, porque la resurrección de Jesucristo no fue un hecho que sucedió aisladamente, sino que Jesucristo se le apareció a cierto grupo de personas y después a una multitud grande, de los cuales el apóstol Pablo, después en este mismo capítulo 15, él dice de que la enseñanza que él había recibido de los apóstoles había sido esto, de que Jesús resucitó, se le apareció a Pedro, se le apareció a esta otra persona y después se le apareció a un número grande de personas, de los cuales, dice Pablo, todavía algunos de ellos viven. Esto implica de que entonces para los tiempos de Pablo, si habían personas
que fueron testigos oculares de que vieron a Jesús, habían todavía personas que todavía vivían en ese tiempo. Y entonces las personas tenían la posibilidad, la capacidad de poder ir a Jerusalén y consultar con estas personas y ver si las palabras de Pablo eran reales o no. Solo ponte a pensar de que tú estuvieras en esa situación, en esa iglesia de Corinto, ¿no? Y Pablo viene y te dice, Cristo resucitó de los muertos. Y miren, y se le apareció a todo este grupo de personas. Y muchos de ellos todavía viven hoy en día. Y Pablo te pueda retar, ¿no? Y si quieren, para la próxima vez que yo vaya a Jerusalén, quiero que vengan conmigo y hablen con estas personas. Entonces tenemos este fundamento, esta base de que Jesucristo resucitó de los muertos. Mira cómo Pablo se expresa en cuanto a dando una síntesis del evangelio a estas mismas personas en los primeros versos de este mismo capítulo 15. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que habéis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y el último de todos, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces sí ves que tenemos un fundamento. Los cristianos de aquel tiempo tenían un fundamento. Ellos podían ver y verificar que las palabras de Pablo de que predicaba de que Jesús había resucitado de los muertos, ellos podían ver y consultar con testigos oculares para ver si es verdad de que Jesucristo había sido resucitado. Y Pablo se menciona a él mismo porque él fue también un testigo de que vio a Jesucristo tiempo después resucitado. Entonces, mis hermanos, podemos confiar de que la resurrección de Señor Jesucristo tiene fundamento. El mismo Señor Jesucristo lo presentó, se los presentó a sus discípulos, declarándole lo que decían las Escrituras acerca de él. Y ahora Pablo nos dice de que la enseñanza de que él ha predicado en cuanto al Evangelio lo había hecho como él lo había recibido de los testigos oculares, de que Cristo murió por los pecados, murió y resucitó al tercer día. Espero que con esto hayas comprendido la magnitud y las implicaciones, la importancia, el peso de valor que tiene la resurrección de Jesucristo y por qué es que nosotros en este día lo celebramos. Levantamos nuestras manos en adoración y le damos gracias a nuestro Padre, a nuestro Señor, por lo que Él ha hecho, de que resucitó a Cristo de los muertos, venciendo la muerte. Por eso Pablo se expresa después, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón y sepulcro, tu victoria? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por esto que Él ha hecho. Y espero que mis hermanos, ustedes en este día puedan aferrarse a esta palabra de la resurrección del Señor Jesucristo y puedan meditar en este día, puedan ustedes descubrir las implicaciones aún más del peso que tiene esta gran realidad de que Cristo ha resucitado de los muertos y Él ha comenzado una obra en nosotros a través de su muerte y de su resurrección. Y ahora nosotros podemos tener esta oportunidad de acercarnos al Padre. Así hemos llegado a la conclusión de este programa. La verdad que fue un placer, un gozo poder presentarles a ustedes, no con lujos de detalles, esta última semana de Jesús en la tierra previo a su muerte y a su resurrección. Pero esperamos que el próximo año, con la ayuda de Dios, si Él nos lo permite, pues quizás hagamos eso, ¿no? De que tomemos de hablar un día a la vez qué fue lo que sucedió durante la semana. Pero espero que esto que hemos presentado haya sido de bendición delante para ustedes, que ustedes puedan beneficiarse de esto, ustedes puedan reafirmar su fe en Jesucristo. Y aquellos que no son cristianos, que no son seguidores de Jesús y están considerándolo y te preguntas, ¿qué puedo hacer? Cree en Jesucristo.
cree en su obra, en su muerte, que primeramente su muerte nos da a nosotros la garantía de que somos perdonados en Jesucristo, que somos perdonados, que nuestros pecados han sido expiados, y la resurrección nos da la esperanza de que Cristo es quien dijo ser y va a cumplir lo que Él dijo que iba a hacer en nuestras vidas. Entonces, confía en Jesucristo, deposita tu confianza en Él. Ya deja de verte a ti mismo y tus capacidades para agradar a Dios, sino que mira a Cristo, ve a la cruz, pídele perdón, arrepiéntete de tus pecados y ven a esta comunión que el Señor Jesucristo te ha invitado en esta semana. Y quiero hacer este recordatorio de que esto de recordar la resurrección o los últimos días de Jesús, que no queden limitados a esta semana, sino que esto sea una reflexión del día al día, de cada día, que nuestra motivación para nuestra santificación no sean el temor o un beneficio que yo quiero obtener, sino que nuestra motivación sea lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que, estimados oyentes, vamos a retornar nuevamente con la serie del Salmo 119. Ese programa no va a salir esta semana, sino que va a salir hasta la próxima. Si no te has suscrito al canal de YouTube, yo te invito a que por favor puedas hacerlo. Ajustes la campana para que esta te notifique cuando subamos más contenido. También te pido que nos ayudes en el aspecto de compartir estos programas con otras personas para que otros puedan escuchar el mensaje del Evangelio y así pues poder seguir bendiciendo a otras personas. Y más que todo en estos tiempos que estamos de la pandemia, ¿no? De que pues en medio de todo este caos las personas puedan escuchar un mensaje de esperanza. Espero que ustedes hayan tenido un excelente día hoy, que se hayan gozado en escuchar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo me despido. Nuevamente fue un placer y gracias por su colaboración, por su ayuda. Fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Soy su anfitrión, Jason Jackson. Que el Señor les bendiga.